Volvemos a hablar del puzzle del caso Andiki, los 9 indicios racionales que la jueza, esa magistrada Raquel Nieto, ve en contra de Jonathan Andik, el propio hijo que iba caminando en ese sendero, en ese camino de montaña que tantas veces hemos hablado de él, hemos visto todos los puntos que llevan a ese sitio en el cual luego cae el propio padre de Jonathan. Hoy tenemos varias cosas para ver, para analizar de todo este caso. Vamos a apuntar justo en los sitios exactos en los cuales la jueza ve esa supuesta premeditación. Y es que, recordando un poco todos los indicios, hablamos del tema del móvil, que dice que lo deja en un lugar, un intento de crear una situación y unas circunstancias concretas lo más discretas posibles, ¿no?, a los hechos, y ese momento y durante los minutos posteriores a la caída la jueza ve claros indicios. La mala relación evidentemente cree que es algo que motivaría también este posible asesinato, y las intenciones o el posible móvil económico, un motivo en torno a esa herencia, la creación de la fundación de la cual se había hablado y haber verbalizado en algunos escritos, dice la jueza, en algunos WhatsApp, sentir odio, sentir rencor, sentir ideas de muerte e incluso culpabilizar de toda esta situación a su propio padre. Esto lo verbaliza Jonathan Andik, así que creemos que es algo bastante importante, ¿no? Creo que en torno a los otros indicios, y aparte que justo haya unos mensajes en los cuales él supuestamente habla de muerte, de esos deseos, etcétera, y que culpa a su padre de todo esto, pues cuanto menos es importante, ¿no? Vamos a ver este tuit de Javier Gomá Lanzón, este escritor, que decía: lo que no entiendo de la muerte de Andik es si fue realmente intencionada. Dice: ¿por qué su hijo le empujó? La pendiente no es tan pronunciada que su muerte es la caída, o sea, esté asegurada. O sea, realmente esté diciendo la pendiente si la pendiente no es tan pronunciada en torno a esta zona porque habría vegetación y tal. Entonces, realmente, si premedita la acción, si está planificada, cuando tú planificas algo es que vas a llevarlo a cabo y no puede quedar rastro, o sea, no puede seguir viviendo esta persona, ¿no? Esta es la teoría que tendría esta persona, ¿no? Pero justo lo que dice el auto de la jueza y el informe de los Mossos d'Esquadra es que justo en la zona en la cual o tiran o se cae y sacan Dick, no hay vegetación, ¿no? Es una zona en la cual ahí no hay nada, es literalmente caída libre, ¿no? Así lo dice el señor Julio César Ruiz, el periodista del Español, que dice: es una caída libre de más de 100 metros. Si caes, no hay ninguna forma de sobrevivir, ninguna. Entonces, justo que se caiga justo en esta zona, también para los Mossos d'Esquadra esto es muy importante en sus informes, porque piensan que los días antes Jonathan Andik fue a esta zona a visitar, a ver cada uno de los puntos en los cuales supuestamente podría tirar a su padre, según la jueza, y de ahí que no pudiese llegar a sobrevivir. Bueno, dice: estoy seguro de que es así, pero las fotos no lo muestran. Mira la de La Vanguardia y mi primer tweet. Bueno, obviamente es toda la perspectiva de la foto, me imagino, pero bueno, aquí se ve, ¿no? El sitio exacto y esa caída libre, ¿no? En el momento en el que pasa, o sea, literalmente son 2 pasos, o sea, 2 pasos, y si uno va adelante y otro va atrás, es que es prácticamente imposible que se caiga. Aquí vemos este camino de piedras y él dice: esto es por la perspectiva. Esta foto la hizo el periodista del Español, Julio César Ruiz, y dice que a la izquierda te encuentras con el vacío. O sea, 100 metros de caída libre. Aquí la vemos, esta perspectiva clarísima aquí hacia la izquierda desde nuestra visión, en la cual se ve la caída que tendría el dueño de Mango, Isaac Andik. En este caso los Mossos d'Esquadra creen que tuvo que haber una mano, una persona que haya empujado
a Isaac, ¿no? La cosa, no había nadie más. O sea, eran padre e hijo. Los escoltas habían quedado en el coche, de hecho ellos lo habían pedido y parece que era el día de la reconciliación. De esto llevamos hablando estos días. La jueza obviamente asegura planificación, asegura estudio previo del lugar y justo el sitio en el cual no había forma de poder salvarse, ¿no? Porque obviamente si lo empuja presuntamente en otro lugar, aunque fuese un poco más arriba, a lo mejor la vegetación podría parar esa caída, se podría agarrar durante un momento, podría gritar y no, o sea, es literalmente planifica un hecho en el cual él va a empujar en un sitio concretísimo de esa ruta a su propio padre y no va a haber forma de que pueda salvarse, ¿no? Esto es lo que creen los informes de la jueza, Mossos, etcétera, ¿no? Y luego también las lesiones, otro de los indicios, de estos 9-10 indicios que coloca la jueza en su auto, que dice que reflejan en torno a la autopsia, que descartan estas lesiones prácticamente que la caída fuese un producto de un resbalón o de un tropiezo. O sea, lo tienen bastante claro. Sinceramente, yo creo que hay demasiados indicios, o sea, hay un cúmulo enorme de indicios. O sea, es una cosa que me parece flipante, no me imaginaba que fuese a salir esto de esta manera. Es que la magistrada sostiene que el hijo del fundador de Mango da versiones contradictorias, marca del resbalón no se puede generar de forma fortuita, que las lesiones alejan la tesis de caída accidental y ya prácticamente es que se está hablando o el señor Isaac Andic quiso hacerlo o que Jonathan Andic es presuntamente el culpable de haber empujado o haber tenido un encontronazo justo en ese sitio concreto con su padre. Un encontronazo, pues, supuestamente, ¿no? Esta es la sensación que genera viendo todo este auto. Bueno, tenemos más informaciones, medios de comunicación, televisiones que están hablando de estos indicios de los cuales llevamos toda esta semana comentando sobre el caso Mango. Dick, una persona que tropieza y cae, faltan lesiones de defensa. Jonathan visita el lugar de la caída 3 veces antes. El camino en todo recorrido no es peligroso en absoluto. Acusado y en libertad bajo fianza. Se puede entender que es culpable. Declara en 3 ocasiones. La defensa ha empezado ya a actuar. Lo primero es desmontar el móvil económico. Con el acusado pasando al contraataque. Todas las piezas del caso Andic. Lo que vamos a hacer es intentar cuadrar esas piezas que son muy complicadas. Lo vamos a hacer con Bea Uriarte, que es abogada, con Villarrubia, que es psicóloga, porque lo que tenemos hasta ahora es un auto con unos indicios que no pruebas, indicios, y una defensa de Jonathan Andic diciendo todo esto que estáis contando en el auto, a la jueza se lo dice, es circunstancial. Las conversaciones están sacadas de contexto. Ya vamos a hacer nuestros informes periciales para decir que esto fue una caída fortuita, no como dice el auto. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir con esos primeros indicios, con el primero, Bea, con esa obsesión por el dinero que aparece en ese sumario. Claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sí se puede producir una condena a través de indicios, pero necesitamos que sean plurales. Este móvil económico podría ser uno de ellos. ¿Por qué le pidió a su padre heredar en vida? A lo mejor tenía previsto este presunto homicidio que se ha producido y creía que en caso de producirse y no haber recibido la herencia, o sabía y había una condena en firme, no recibiría esa herencia. Con lo cual, este hecho podría ser un indicio que la Fiscalía va a tener en cuenta. Por otro lado, lo que también necesitaríamos aquí es contar con diferentes testigos, con diferentes personas que nos hablen de esa mala relación y esa obsesión con el dinero. Vale, estos son los indicios que tenemos. Pero ahora... Bueno, aparte de mensajes o llamadas o anotaciones, por ejemplo, creo que ese tipo de cosas también pueden ser o resultar importantes en torno a este cúmulo de ahora indicios. poniéndonos en la piel de la defensa de Jonathan Andic está Villarrubia. ¿Cómo puede
contraatacar, contrarrestar todo esto que ha Pues dicho como Bea? perito es muchísimo más fácil defenderlo que acusarlo, como perito por lo menos. Mira, basta con demostrar que su estilo de vida era suficientemente gratificante, que no le hacía falta nada más, que tenía todo lo que quería y que realmente eso de la ambición ha sido algo construido por los investigadores. Puede demostrar también que estaba muy agradecido a su padre, con mensajes, con gestos de cariño. ¿Por qué? Por ese gesto voluntarioso de la herencia en vida. Y por último, en cuanto a la fundación, puede demostrar también que a él no le molestaba, no le importunaba en absoluto la fundación. ¿Cómo? Si hay una fundación, habrá actas de reuniones a nivel empresarial, actas que demuestren que él opinaba en favor de... Sí, pero claro, si hay algún tipo de mensaje del tema de la fundación, porque, vamos a ver, si están hablando de esto, del tema de la fundación, es porque suponemos que tendrán algo, ¿no? Y lo de los testigos ya hablamos de ello en el día de ayer, ¿no? Si no me equivoco, que estábamos hablando de los primeros testigos que llegan allí al lugar, que dicen que este señor estaba gritando y todo esto. No entiendo por qué se descartan tan rápido estos testigos, ¿no? Creo que son importantes también, ¿no? A la hora de ver el estado mental que tenía este hombre al momento de los hechos. Y no olvidemos que son familia, por lo tanto habrá mensajes entre hermanos, mensajes de apoyo al padre, algún grupo de chat en los que ellos hablen de la fundación y de forma espontánea digan en el pasado lo que pensaban de ello. Eso estaba en el móvil de él, sí, pero también en el móvil de los hermanos. Claro, que son familia, pero bueno, que son familia no es garantía de absolutamente nada, lo sabemos en general todos. Bueno, vamos con ese segundo indicio, la mala relación que habría entre padre e hijo. Bea. Yo estoy convencida de que la defensa va a intentar argumentar que han ido a terapia, pero ¿qué dice ese informe de la terapeuta? Exacto. Esto es lo que tenemos que analizar y también me parece fundamental que se recaben todos los informes médicos a través de la Consejería de Sanidad para ver si él ya había ido en el pasado al psicólogo y qué es lo que le había contado. O de médicos privados. Efectivamente. ¿Qué es lo que le decía? Que se llevaba mal con el padre y por qué. Eso va a ser fundamental. Claro, hay una vertiente psicológica muy importante también. Es todo comportamental, al final Defensa. son todo indicios comportamentales. Mira, basta con demostrar las charlas cotidianas. No hace falta un te quiero papá, ni mucho menos. Basta ese diálogo cotidiano que tenemos siempre con papá y con mamá. ¿A cuenta de qué? Pues lo que llamamos en psicología rutinas de cuidado. Es decir, desde tu cumpleaños, que por supuesto te felicito, hasta la comida del domingo o hasta te recuerdo una cita médica que tenías pendiente. Con eso bastaría para demostrar que había buena relación. Y la psicóloga, sabemos que me dio. La psicóloga común, sabemos que me dio. Y que ella incluso favoreció esa herencia en vida. ¿Qué significa? Bueno, pues que a terapia íbamos con buena voluntad, con conflictos normales, No, la desde el día a favoreció día. pero porque él quiso, quiero decir, porque Porque Isaac me- Andic en principio dijo, vale, Porque me yo dio- prefiero renunciar a esa parte de mi herencia, o se la doy en vida, no es que renuncie, sino Eso se la es. doy en vida, pero quiero ganar a mi hijo, quiero que mi hijo Exacto. esté conmigo. Me dio y ella podrá decir, bueno, claro que se llevaban mal, pero como todo el mundo y cuando hay dinero de por medio más, pero son rencillas que se podían solventar. Y lo último y más importante, porque esta psicóloga los conoce hace tiempo, tiene un vínculo clínico. Otra psicóloga nueva que le conozca desde hoy, es decir, que no haya aparecido antes, que sea objetiva, que sea externa y que le haga un peritaje con metodología ya científica y forense. ¿Por qué? Para demostrar qué perfil de personalidad tiene, si realmente tiene ese ánimo de rencor interno y si es un tipo agresivo. Hay pruebas que pueden evaluar todo esto, son pruebas objetivables, no son pruebas de mi opinión o mi criterio, no. Claro, y los comentarios. Pero vamos con otra cuestión importante. Bueno, a ver, en torno a este tipo de cuestiones psicológicas, el tema de la psicoterapeuta que supuestamente había ido después de los hechos y demás, creo que muchas de estas cosas, la mala relación y demás, van a ser cuestiones que seguramente se van a poner en entredicho, obviamente por parte de la defensa del acusado, de Jonathan Andic, que van a ser fácilmente cuestionables por parte de su defensa y que bueno, van a cuestionar todas las tesis o supuestos indicios que os comentaba por parte del auto de la jueza, ¿no? Como por ejemplo mala relación, bueno, posible móvil económico, pero luego sí que hay ciertas cosas que el tema de la autopsia, ese tipo de cuestiones creo que van a ser muchísimo más difíciles para la defensa llegar a contradecir, ¿no? Entonces, si él ha verbalizado en algunos escritos, como dice la jueza, sentir ese odio, sentir esas ideas de muerte, culpabilizar a su padre, etcétera, eso va a estar ahí y eso va a ser un mensaje que va a ser un indicio muy importante, ¿no? Ahora tendrán que encontrar pues alguna cosa donde haya mensajes en donde él pues felicita al padre, etcétera, ¿no? Como dice Villarrubia. Tantísima, que son las contradicciones. Otro indicio importante al que el auto le da valor, le da peso.
Desde luego que le da valor, porque al final es lo único que tenemos. Tenemos que recordar que no había cámaras en el lugar de los hechos. ¿Por qué ha ido en varias ocasiones a ver ese sitio? ¿Por qué ha hecho la misma ruta? ¿Y por qué no se acordó el día que lo detuvieron los Mossos? Quizá en estos casos lo mejor es no hablar hasta que se tengan todas las pruebas encima de la mesa, porque aquí lo que sí que tenemos es que no ha dicho la verdad. Es cierto que está en todo su derecho. ¿Por qué omite cosas fundamentales? La primera llamada que hace es a su madrastra y no al 112. Claro, puede que eso sea lógico y puede que sea normal, pero ¿por qué lo omitió? Además, había ido no una vez, sino 3 veces. Y lo más importante, si se consigue demostrar que efectivamente no cayó de forma accidental y que alguien lo tuvo que empujar, ¿quién lo empujó? Es la única persona que estaba en el lugar de los hechos. Claro, la argumentación es, Villarrubia, yo fui a ver cómo era el recorrido, porque quería que todo estuviera bien. Claro. Pero él dijo que había ido tantas veces. No. Bueno, pero es que hay mucha materia psicológica aquí para defenderlo. Para empezar, el propio trauma y la agitación que él mantuvo. Es que acaba de vivir lo más traumático de la vida, que es ver cómo alguien fallece a tu lado y es tu padre. Por tanto, otro peritaje psicológico puede demostrar qué secuelas tiene y si realmente las emociones que ha padecido todo este tiempo son coherentes con esa experiencia tan difícil que vivió. Es decir, el shock psicológico explica las contradicciones. Eso es así. Hay un patrón de conducta previo. Yo solía hacer ese recorrido habitualmente, pues ya deja de ser sospechoso. Si lo hacías habitualmente, da igual que fueras 3 días previos, es que voy muy a menudo. Y luego hay 2 cosas muy importantes. La explicación de la huella. Tiene una explicación alternativa. Obviamente que esa huella la hice yo. Obviamente que la remarqué. Porque me asomé. Porque mi padre acababa de caer. Y yo estaba agitado y nervioso y me asomé muchas veces a ver si lo podía encontrar y le gritaba. Sí, pero de la huella y lo del momento y el lugar de los hechos es una cosa. Pero que tú te digan, tú habías ido previamente. Y dice, no, yo había ido una vez, yo quería prepararlo, tal. Pero 3 veces los días justo previos a ese 14 de diciembre del 24. En ese momento. Bueno, de hecho, lo que se dice en torno al tema de que fueron tantas veces y todo esto, lo que aseguran es que la policía catalana, después de todos los detalles que había revelado sobre la muerte de Isaac Andic, dijo que Jonathan había realizado ya esa ruta. O sea, días antes, aparte de ir hasta allí, realizó toda la ruta prácticamente idéntica, aseguran, según los registros que se han detallado en los últimos días, y dicen que hizo una ruta prácticamente idéntica por el mismo tramo donde posteriormente ocurre ese incidente mortal. Esto llama mucho la atención, evidentemente. La conclusión que se alcanza tras analizar todo el contenido de los datos del teléfono móvil de Jonathan Andic y se compara con el tiempo de permanencia en esa zona y luego la distancia recorrida, hacen que se vea que la policía determina que Jonathan visita Montserrat 3 días seguidos antes de la tragedia, los días 7, 8, 10 de diciembre, y obviamente la ruta que el 10 de diciembre hace es especialmente relevante, ya que dicen que coincide casi por completo con el recorrido que elige el día de la muerte de su padre, ¿no? Sin embargo, Jonathan Andic afirma durante todo el interrogatorio que la última vez que estuvo en la zona fue aproximadamente 2 semanas antes de los hechos. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué miente? Y por su parte la familia sostiene que no fueron 3 visitas, sino que fueron 2. O sea, hay dudas, los medios de comunicación, estos informes dicen 3, la familia dice 2 veces, él dice que 2 semanas antes. Bueno, obviamente esa tragedia, que sabemos que esa ruta de 5,5 kilómetros en la cual hay solo un tramo que se considera peligroso por el riesgo de caída, y es precisamente ese punto donde fallece Isaac Andic. Casi al inicio del recorrido, justo después de la escalera que conduce al monasterio de Montserrat, y todas las pruebas recogidas por los Mossos sirven como base para la detención de este señor, ¿no? Sospechoso actualmente, implicado en la muerte de su padre, y que vemos que por recomendación de los abogados parece que Jonathan dejó su teléfono actual en casa por temor a que se lo confiscaran. Cambió su iPhone 14 por un 16 Pro, esto es lo que se sabe. Y bueno, actualmente, revisando todos los materiales del caso, lo que tenemos son más de 1400 páginas. O sea, realmente esto es lo que están revisando los abogados, y que seguramente la próxima semana haya algún tipo de comunicado y de reversión en torno a este caso. No me acordaba. En ese momento yo no estaba pensando ni los días previos ni después. Estaba vivenciando y con mis reminiscencias de lo que acababa de vivir, que no me podía ni creer, y que además yo no pude evitarlo y me sentía culpable. Y hay otra explicación más que también puede dar. Algo íntimo o personal que desconocemos, que explique el viaje a Quito.
claro, porque no hay una motivación. Dicen, es un viaje express muy dudoso, dice el auto, dice misterioso o algo así. Bueno, teniendo en cuenta que tiene un emporio internacional, puede haber ido a hacer un viaje de negocios perfectamente. Y si no hay ningún acta que lo atestigue, porque no hay nadie con quien se reuniera, puede decirnos que era un viaje personal y puede darnos una explicación que aún desconocemos, quizá que sea íntima, de por qué tuvo que viajar y por tanto también perder el teléfono móvil. Y ese borrado de los datos, que bueno, ahí estarían las conversaciones previas del WhatsApp, etcétera, quizá intercambio de fotografías, bueno, todo eso se puede recuperar a través de las nubes. Pero has hablado de una cosa muy importante, de esa huella que pudimos ver en esa fotografía que publicaba en exclusiva La Vanguardia, de esa huella en la que, dice el sumario, hay la que está marcada con la flecha. Hay un movimiento, habría un movimiento atrás, delante, que haría una especie de montañita, ahí lo estáis viendo, de montañita de tierra, y que, según el auto de la jueza, pues no coincidiría con una caída accidental, porque los Mossos fueron 10 veces hasta allí. Atentos a lo que nos va a contar ahora mismo Neus Sala. Atentos, porque tú has hablado con investigadores y apuntan en una dirección interesante, de todas maneras novedosa. ¿Cuál, Neus? A ver, yo no he hablado con investigadores del caso, pero sí con investigadores especialistas en homicidios y también especialistas de la científica, para intentar entender, ya no te digo la pisada, Adela, es la autopsia, esas heridas descendentes ascendentes, de los pies al cuerpo, arriba. ¿Cómo tuvo que caer? Y voy a intentar ser lo más gráfica posible. Si hubiera sido un empujón, desde aquí, el cuerpo cae de espaldas o de cara, dependiendo del empujón. Si hablamos de un resbalón, el cuerpo cae lentamente, te das cuenta y puedes apoyar las manos, que es, aunque luego acabes muriendo, pero son los signos que hablamos de protección que no existen. Pero si el cuerpo está aquí y el agresor está delante, y en un momento dado y sin previo aviso te da un golpe, una zancadilla aquí abajo, el cuerpo cae descendente, ascendente, como un tobogán, sin posibilidad de agarrarte, porque te coge completamente desprevenido. Fíjate, tanto si es por la espalda como si es por delante, si yo doy un golpe seco en los pies, pierdo el equilibrio, caigo así y las heridas son descendentes, ascendentes, sin heridas de protección en las manos. Esto podría ser muy significativo, y es uno de los indicios más potentes con los que podrían estar trabajando los Mossos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que Martell no solo ha llevado drones, ha llevado dummies, esos muñecos de tráfico, sí, con los que se hacen las pruebas, del mismo peso que Isaac Andic, y ha hecho no 10, 20, 25 pruebas para poder contrarrestar tanto la pisada como la autopsia. La pisada que dicen los Mossos, o que cree la investigación, que es fingida por Jonathan Andic, no tiene marca de suela, porque ese es un territorio, es un terreno de gravilla, por tanto no podemos saber qué marca. Y después vinieron 2 alpinistas, por tanto también la defensa puede decir que la escena está contaminada, porque a esos alpinistas no se vieron qué zapatos llevaban ni nada. Por tanto, la huella va a ser difícil que conduzca a nada, pero la autopsia puede tener un papel muy significativo, esa ausencia de heridas en las manos y ese... Sí, obviamente los muertos, o sea, Isaac Andic no puede hablar, no puede decir si su hijo u otra persona supuestamente lo empujó, o si hubo un forcejeo, que esta es la otra teoría que se estaba manejando el día de hoy, esas pisadas a lo mejor que podrían ser de un supuesto forcejeo y que en ese instante pues hay un presunto empujón. Y obviamente lo que decimos es que Isaac no puede hablar, no puede decirnos qué es lo que ocurrió, pero su cuerpo, las lesiones que este tiene, las marcas en esa zona y cómo pudo haber sucedido esos hechos, esa muerte, eso es lo que nos habla. O sea, la autopsia es lo que nos va a determinar si realmente pudo ser una caída accidental o algo más. Y el auto de la jueza, en base a esa autopsia, cree que hubo algo más. Esa herida, ese roce descendente a ascendente, que podría corresponder
con una zancadilla que te coge absolutamente desprevenido. Muy gráfico, la verdad es que muy gráfico. Y todo esto, con todo esto, estaría jugando ahora mismo la defensa, pero no con este palito, sino con todo un despliegue tecnológico, con los mejores expertos. Insistimos, estamos hablando de una de las fortunas más grandes de España, la fortuna más grande de Cataluña. Todo eso está en juego, y la reputación de una marca que todos conocemos. Me gustaría, antes de despedirte, Neus, preguntarte también por todo esto que hemos comentado antes. Todos esos informes, ya no periciales, sino con rastros, sino lo psicológico. El que yo puedo decir una cosa, entender otra, con el que estoy hablando percibe que yo me llevo bien con mi padre, o todo lo contrario. Esto también, aunque tengan a los mejores psicólogos, las mejores psicólogas, como nuestra Villarrubia, va a ser complicado, va a ser fácil. Es que psicológicamente no lo pueden pillar, es muy difícil, porque tú puedes decir barbaridades en un momento, y lo sabe muy bien Ana, ¿no? En un momento en que tienes una desesperación puedes escribir, es que mataría a mi padre, y cuánta gente lo ha escrito y nadie lo hace. Por tanto, acogerte a eso, a menos que haya un WhatsApp que diga, he matado a mi padre, o sea, va a ser muy difícil. Luego están esos dos alpinistas que incomprensiblemente, y a esto se va a coger muy bien la defensa, no se les tomó declaración, pero no se les tomó declaración ni tampoco se les tomó filiación. Es decir, no se les identificó, y eso es un error de los Mossos, porque aunque no vieran nada, aunque ahora digan es que no era significativo lo que pudieran contar, fueron los primeros que hablaron con Jonathan, y fueron los primeros que seguro recibieron la primera información de Jonathan de cómo fue el accidente. La primera declaración seguro que la tienen esos alpinistas, en caliente, en absolutamente caliente. Se podría haber contrastado con la que hace luego con los Mossos. Entonces, supongo que la defensa está buscando a estos alpinistas para que determinen también, pudieron asomarse a ese precipicio y marcar el zapato en ese precipicio, esos alpinistas, en un intento de ver qué había pasado con Isaac Andic. Es decir, va a ser muy difícil para la Fiscalía tirar para adelante, y yo no sé si en ese sumario hay alguna carta escondida para los investigadores. La autopsia puede ser bastante determinante, pero ya te digo, están... Bueno, es cierto que parece que todo esto estaba escondido, de hecho. O sea, es como que lo dejaron en accidente, dejaron que todo fluyese en el tiempo. Han pasado ya prácticamente 2 años, y entonces es ahí cuando ahora sí han dicho, vale, vamos a detener a esta persona porque tenemos todo este cúmulo de cosas que se han ido guardando, se han ido rescatando a lo largo de todo este tiempo. Y es ahí de donde sale obviamente esta detención, ¿no? Yo creo que son muchos los indicios, el tema de las huellas, si hay un forcejeo de delante hacia atrás, pero bueno, esto para muchos es menos probable, pero la verdad que parece que sí que entienden que hay motivación, que hay una serie de cuestiones en torno a mensajes, en torno a cosas que venían ya de mucho antes, que hacen que esta persona resulte en un presunto culpable, ¿no? Los mejores rebatiendo uno a uno cada informe de los Mossos. Y aquí vamos a seguir de cerca todos esos indicios y esa defensa del señor Martel, reputadísimo penalista. Neus Sala, muchas gracias por estar con nosotros, qué interesante esto que nos has contado. Y todo esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de unas, insisto, mayores fortunas de nuestro país, y nos vamos a ir en directo hasta la sede de Mango. Porque este hombre Isaac Andic, toda la familia tenía un emporio económico de holdings, etcétera, pero también tenía yates, mansiones, incluso una colección de arte contemporáneo que tendría ahí, ¿verdad, Sara? Cuéntanos.
Sí, así es. En su sede central, la sede central de Mango, en el campus existe una estatua de unos 8 metros. Se llama House of Knowledge, es decir, la Casa del Conocimiento. Es obra del escultor catalán Jaume Plensa y es un buen reflejo de la relación del fundador de Mango, de Isaac Andic, con el arte. Y es que para llegar a su despacho había que pasar por unas instalaciones en las que había piezas de arte y también en su colección privada tenía piezas de autores, de artistas tan reconocidos como Picasso, Tapias o Miró. Y es que esta colección de arte forma parte de una estructura patrimonial que fue trabajando, construyendo Isaac Andic a lo largo de toda su trayectoria laboral y que también incluye los holdings familiares, inversiones inmobiliarias y activos de alto valor. Y si nos fijamos en estas posesiones más terrenales, también tenía un jet privado cuyo mantenimiento anual asciende, cuya construcción, asciende a unos 60 millones de euros y también un velero llamado Nirvana Formentera, cuyo ahora sí mantenimiento anual asciende a unos 2,5 millones de euros. Todo eso, una fortuna consagrada gracias a la fundación de Mango, que cerró el año pasado con una facturación de 3.700 millones de euros y unos beneficios de 242 millones de euros. Y ahora nuestros compañeros han preparado un vídeo donde detalla más esta fortuna del fundador de Mango, que llegó a ser el hombre más rico de Cataluña. A ver, obviamente ya desde el inicio hablábamos, dueño de Mango, uno de los más ricos en España. Qué llamativo que justo tenga una caída accidental en esa zona cuando iba con su hijo. Bueno, todo era muy raro, ¿no? Para muchos que resulte inconcebible, les resulta ya un argumento de peso a la hora de valorar este caso, ¿no? Para mí me parece que no es un argumento como para decir que no es posible que se haya hecho tal cosa, ¿no? Hay muchos casos, o sea, creo que realmente la gente no sigue este tipo de casos, aunque sean millonarios, aunque sea familia, en torno a la familia es cuando más presuntos homicidios se cometen. O sea que no me pareció una acción de peso o un argumento de peso como para decir que la muerte de Isaac Andic no puede llegar a ser intencionada, A unos 30 kilómetros al norte de Barcelona se encuentra la sede de Mango y lo primero que vemos nada más entrar en el campus es esta estatua de 8 metros de altura de Jaume Plensa. Isaac Andic quería que su entorno de trabajo fomentara la creatividad de sus empleados, a la vez que también la adquiere con la idea de avivar su colección personal. Desde joven siempre ha sido un gran admirador del arte contemporáneo, atesora obras de Barceló, de Miró e incluso de Picasso, y desde el año pasado esta estatua y el resto de su muestrario pasaron a formar parte de la herencia familiar. Pero no todo queda en el arte. Entre sus pertenencias también se encuentra el Nirvana Formentera, uno de los superyates más ecológicos que existen en el mundo. Se trata de un velero con 53 metros de eslora que puede acoger a una docena de invitados. Andic, de hecho, se coge hasta un año sabático para dar la vuelta al mundo a bordo de este. Actualmente está atracado en Palma de Mallorca y su mantenimiento anual se estima en unos 2,5 millones de euros. Algo parecido a lo que cuesta mantener su jet personal, un avión capaz de recorrer más de 14.000 kilómetros del tirón y del que no se ha vuelto a ver su presencia en los cielos desde su muerte. Su precio original supera los 60 millones de euros. Toda una vida de lujos, la de Isaac Andic, y un patrimonio diversificado más allá de la moda. Bueno, pues realmente tenemos un caso enorme, la muerte de Isaac Andic investigada, caso Mango. No se dejó de investigar desde ese momento y obviamente también esas 3 visitas previas al lugar de los hechos por parte del hijo. Ahora van a tener que explicarlo muy bien, qué es lo que pasó ahí, por qué no lo dijo antes, por qué no declaró que había ido. Y es que las mentiras creo que le han jugado una muy mala pasada. Y veremos si todos estos indicios que valoran y que recogen el sumario judicial en contra de Jonathan son suficientes como para llegar a condenarlo en un momento dado. Nos vamos a quedar hoy por aquí. Como siempre, no olvides el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos en próximos vídeos de este caso y en otros relatos.